querido amigo. Mi nombre es Juan Carlos Pivaral Trejo y te saludo con mucho cariño y amor desde Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y quiero invitarte a que estudiemos juntos nuestro versículo de memoria de esta semana, que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron de la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten tu fe. Que Dios te bendiga. La vida de Josué y Caleb fue una demostración viva de cómo la comunión constante con Dios transforma el carácter humano. Ambos se forjaron en el silencio de la obediencia, en la soledad del desierto y en la contemplación de la presencia divina. Mientras los demás espías se dejaron dominar por el miedo, ellos contemplaron a Dios y no a los gigantes. Esa diferencia de enfoque cambió su destino. Lo que miras determina en qué te conviertes. Quienes contemplan el temor terminan dominados por él, quienes contemplan a Dios son transformados por su gloria. La Biblia enseña que el ser humano es moldeado por aquello en lo que fija su atención. Por eso, los héroes de la fe no se formaron en la comodidad, sino en la adoración. Josué fue transformado por la presencia de Dios en el tabernáculo, Caleb por su visión de la promesa. Ambos aprendieron que el secreto de una vida victoriosa no está en mirar las circunstancias, sino en mirar al Dios que gobierna sobre ellas. La contemplación espiritual no es pasividad, sino el ejercicio más profundo del alma que busca parecerse a su Creador. Contemplar a Cristo es dejar que su carácter se imprime en nosotros, hasta que su voluntad se vuelva la nuestra. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 20 de noviembre. Transformados por la contemplación. El principio que subyace en esta lección se expresa claramente en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo describe un proceso progresivo. Contemplar lleva a reflejar. No hay cambio espiritual sin comunión visual y constante con Dios. La contemplación no es evasión del mundo, sino la manera de enfrentar el mundo con un corazón lleno de la presencia divina. Josué aprendió ese principio desde joven. Éxodo 33:11 nos dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, y su joven servidor Josué hijo de Nun no se apartaba del tabernáculo. Esa frase, aparentemente simple, encierra el secreto de su grandeza. Mientras el pueblo se impacientaba afuera, Josué permanecía donde la gloria de Dios se manifestaba. En ese lugar sagrado fue transformado. No hubo relámpagos, ni visiones espectaculares, solo una comunión silenciosa y constante que moldeó su carácter. Antes de ser general, Josué fue adorador. Caleb, por su parte, fue transformado por la contemplación de la promesa. En Números 14:24, Dios dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Caleb no se enfocó en las murallas ni en los gigantes, sino en la fidelidad de Dios. Su fe nació de su visión. Lo que vio no fue la dificultad, sino la oportunidad de que el Señor se glorificara. La diferencia entre los 10 espías y los 2 fieles no estaba en lo que observaron, sino en cómo lo interpretaron. La contemplación del poder divino les dio el valor que los demás perdieron. El comentario bíblico adventista explica que la contemplación constante de la presencia y los atributos de Dios transforma al creyente en la semejanza de aquel a quien adora. Este principio fue visible en Josué y Caleb,
pero también en Moisés, quien después de hablar con Dios, descendía con el rostro resplandeciente. La presencia deja marcas. La comunión deja huellas. No se puede pasar tiempo con Dios y seguir siendo el mismo. La contemplación verdadera no es una idea teórica, es una experiencia que cambia actitudes, prioridades y deseos. En contraste, quienes apartan su mirada de Dios terminan siendo moldeados por lo que temen. Israel, al contemplar los gigantes, se convirtió en un pueblo dominado por el miedo. Su lenguaje cambió, su ánimo se quebró y su fe se evaporó. La mente humana no puede permanecer neutral. Se conforma a aquello que observa con mayor frecuencia. Por eso, la adoración es más que un acto religioso, es una disciplina de enfoque. Si el creyente mira constantemente la grandeza de Dios, sus temores disminuyen. Si contempla las dificultades, la fe se debilita. Este principio tiene una aplicación profunda para la vida espiritual actual. Vivimos en una era de distracciones visuales, pantallas, notificaciones, imágenes que saturan los sentidos. La contemplación, en este contexto, parece una práctica olvidada. Sin embargo, el poder de la vida cristiana sigue dependiendo del enfoque. Cada día el creyente debe elegir entre mirar la tormenta o mirar al Salvador que camina sobre ella. Contemplar a Cristo en la palabra, en la oración y en el servicio es lo que mantiene viva la transformación interior. La transformación no ocurre por esfuerzo humano, sino por exposición a la presencia divina. El cambio no proviene de mirar nuestras debilidades, sino de mirar su perfección. El cristiano no se transforma por obligación, sino por admiración. Caleb no obedecía porque debía, sino porque amaba al Dios que le había prometido una tierra. Josué no fue fiel por deber, sino porque había aprendido a reconocer la voz de aquel con quien hablaba. La contemplación encadena el corazón a Dios hasta que obedecer se vuelve natural. El profeta Isaías vivió una experiencia semejante. Al contemplar la gloria del Señor en el templo, exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto! Isaías 6:5. Pero esa visión no lo destruyó, lo purificó. Cada encuentro con la presencia divina revela nuestra pequeñez, pero también nuestra posibilidad de ser transformados. Cuanto más contemplamos a Dios, más conscientes somos de nuestra necesidad y más dependientes nos volvemos de su gracia. Así, la contemplación nos lleva de la admiración a la obediencia, y de la obediencia a la semejanza. Josué y Caleb fueron gigantes no porque buscaron poder, sino porque contemplaron la presencia de Dios hasta que su carácter se volvió un reflejo del suyo. Sus ojos estuvieron fijos en lo invisible, y por eso pudieron soportar lo imposible. Mientras el pueblo se desanimaba, ellos seguían firmes porque su mirada no estaba en las circunstancias, sino en la fidelidad divina. Hoy, el llamado sigue siendo el mismo. Dejar de mirar los gigantes y comenzar a mirar al Dios que los vence. En un mundo distraído, la contemplación se vuelve un acto de resistencia espiritual. Quien contempla a Cristo se eleva sobre el temor, sobre la duda y sobre la mediocridad. Y al final del camino, esa transformación silenciosa nos convierte también en testigos vivos de su gloria. Porque todo aquel que contempla con sinceridad la presencia de Dios termina irradiando su luz. Así como Josué y Caleb, nosotros también podemos ser transformados, por la contemplación del Dios que habita con los fieles. De domingo a viernes comparto en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, 2 preguntas diarias a las 2 de la tarde y 8 de la noche. Son espacios de reflexión y aprendizaje en comunidad. Anímate a participar. Tus comentarios enriquecen y fortalecen cada conversación.